de hoy a las 2. Pues en la preparatoria donde estoy dando clases ya iniciamos clases presenciales. Entonces, normalmente me quedaba muy cerca de la universidad, la prepa, y tengo ese horario. Ahora que en la prepa ya estoy en presenciales y en la universidad estoy en línea, pues no alcanzo a llegar de ninguna forma. Llegué hace 10 minutos a mi casa para conectarme. Entonces, la verdad es que pues pido un poquito de disculpas y también un poco de comprensión de que la situación pues se descontroló un poco en este aspecto porque vivo lejos de donde trabajo. Mis trabajos que les comento quedaban cerca y llegaba de la prepa a la universidad me hacía 20 minutos, pero pues hasta mi casa no puedo. Y en la preparatoria no hay internet. Entonces esa es la razón nada más. Va a ser los días lunes. De todas formas, pues nunca doy las 3 horas de clase. Estamos dando entre hora y media, 2 horas de clase, nada más que ahora solamente para los lunes. Si no tienen ustedes algún inconveniente o reclamación, ya tendría que ver cómo hacerlo de otra forma, pero sí, la verdad es que no alcanzo a llegar de la preparatoria a dar clases acá, entonces esa es la razón por la cual los lunes iniciaremos a las 2. No sé si alguien tenga algo que ver, igual y no sé, podría quedarme en algún Sanborns por ahí y ya dar la clase, no lo sé. Si no hay problema, pues de todos modos, díganme, no hay problema. No, profa, todo bien. Todo bien, Bueno. profa. Todo bien. Todo bien, profesora. Bueno, Gracias. Todo bien, profe. sale. Entonces, pues yo les debo lo de los memes, ¿cierto? Vamos a iniciar con esto. Voy a compartir la pantalla. Admitir todos. Espérame, porque ya llegaron más personas. Listo. Este es el meme, ya lo están observando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya se ve. Sí. Ok, este es uno de los 3, es el de Gutiérrez Arriaga. Aquí para que le echen un ojillo. Estos fueron por los que votaron mis colegas. Los demás profesores. Voy a pasar al siguiente. Cámbiate. No quiere. Vámonos con admitir. Dejo de compartir y vuelvo a hacerlo. Compartir pantalla. Aguantarme tantito. Este es otro de los ganadores. Este es de Ros García. A ver, lo hago más chiquillo. Sí, lo alcanzan a... Ajá. Sí, se ve. Va. Y el tercero, que por alguna razón no quiere jalar. Vamos otra vez. Compartir pantalla. A ver si... Ahí está. Este es de Hernández Vargas Fátima. Listo. ¿Quieren ver los del otro grupo? ¿Sí, no? Sí, a ver. A ver. Estas personitas ya tienen
sus puntos extra, un punto extra cada quien en la calificación final mía, nada más que se promediará con la de Marco. Ya los tengo apuntaditos, entonces nada más al final de cuando se les entreguen calificaciones, pues ya pondrán ojito en que sí se los haya yo hecho válido. Ábrete. Aquí está uno. Acá para el otro grupo no se pudieron decidir mis colegas y dejaron 5 en lugar de 3. Este fue mi favorito de todos, de hecho. Vamos con el otro. ¿Qué sigue? Este está nacón, pero está bueno aún así. Pero sí coincidimos mis colegas y yo que están naconcillo. No está cargando, profesora. Sí, de ¿No? hecho solo estamos viendo ¿cómo se llama? Los archivos. Ay, a ver, entonces vamos a dejar de compartir otra vez. Entonces no han visto ninguno. A ver. ¿Aquí ya lo ven? Sí, ya se ve. Ya se ve. Este es el que les decía que está medio nacón, pero que sí jaló. Y había otros dos que por alguna razón. A ver, espérenme. Aquí está otro de los que ganó, del otro grupo. Y este es el que les comentaba que fue mi favorito de todos. Y un último. A ver. Listo. Dejo de compartir. En general, la tarea de los memes tuvo bastante éxito, tanto en entregas como en echarle ganitas, pero la maqueta o el modelo, ahí sí como que, bueno, ya varios de ustedes sabrán que les faltó echarle un poquillo más de kilos. Hubo unos cuantos que nada más entregaron algo por entregar, que se veía que ese día en la mañana se pusieron a hacer algo de rápido para entregar cualquier cosa, pero en general de los memes estuvo muy, muy chévere. Pues bueno, voy a empezar a compartirles ahora sí el tema que vamos a hablar el día de hoy. Esta unidad es una unidad, la unidad 4, una unidad bastante pequeña. ¿Y a qué es? No estoy compartiendo otra vez. ¿Qué te pasa? Dejar de compartir. Ahí vamos otra vez. Ajá. Sí, le están viendo, ¿verdad? Sí, ya vi, ya apareció. Ya se ve. Bien. Esta unidad es un poco compleja en el aspecto de su estudio porque hay muy poca información al respecto de este grupo. Vamos a ver que en el caso de las arqueas, al no representar en general un beneficio económico o un perjuicio económico a la salud,
han sido organismos que son muy poco estudiados. Otra de las razones es que normalmente se les conoce, no todos lo son, pero se les conoce como organismos extremófilos. ¿Saben a qué hago referencia cuando les hablo de organismos extremófilos? Y que viven como en sitios con temperaturas muy extremas, así, físico-químicas muy extremas, ¿no? Exactamente. Van a ser organismos que suelen habitar en lugares donde un montón de otros no tienen adaptaciones evolutivas para vivir en esos lugares, lo que para el resto de nosotros sería un lugar, un hábitat difícil de colonizar. Para ellos es el ideal para estar viviendo. Vamos a estar hablando de organismos que viven en zonas con elevadísimas temperaturas o en zonas con muy bajas temperaturas, con salinidades brutales o con lugares donde prácticamente no hay sal, lugares que en algún otro tipo de organismo no podría por las extremas condiciones de estrés hídrico, pero estos organismos, estas arqueas, han sido los organismos que colonizan este tipo de lugares y su estudio ahí radica también una de sus dificultades. ¿Cómo vas a muestrear una sulfatara? ¿Cómo vas a muestrear una ventila hidrotermal? ¿Cómo vas a ir a muestrear hielos perpetuos a la Antártida? Son cosas que en general se tiene un montón de desconocimiento. Se calcula que todavía hay más del 70% de especies por descubrir y aparte otra de las razones por las cuales nosotros vamos a encontrar muy poca información de arqueas es que hasta aproximadamente los años 90 se les consideraban bacterias. Entonces estaban todas cocinadas por el mismo cocinero y no había una diferenciación hasta que las técnicas moleculares, principalmente de ARN, es quien nos va a mostrar que este dominio es un dominio aparte, que estas que anteriormente se les denominaba arqueobacterias no son bacterias, son otro organismo, sí procarionte, sí que carece de membranas internas, sí que no tiene organelos, pero que es un dominio completamente aparte de las bacterias. ¿Cuáles van a ser las principales diferencias con las células bacterianas que hemos estado observando? Una de ellas ya la habíamos mencionado, que era esta carencia de enlaces éster en la membrana celular. Nuestras arqueas van a presentar enlaces tipo éter en su membrana celular y las bacterias tipo éster. También ya habíamos mencionado lo de la bicapa y la monocapa lipídica, que estas membranas celulares podían ser en arqueas una bicapa o una monocapa, mientras que para dominio bacteria, absolutamente todos nuestros organismos que estén dentro del dominio bacteria, su membrana celular va a ser una bicapa. De hecho, esa fue uno de los grandes confusiones o a lo mejor nada más no se prestó mucha atención al respecto en sus maquetas, que muchos de ustedes al estar haciendo los fosfolípidos lo dejaban como una monocapa en lugar de hacer la clara diferencia entre la bicapa y la monocapa. Entonces me ponían, yo hice una bacteria, pero en realidad lo que me estaban poniendo era una monocapa, entonces lo que tendría que haber sido es una arquea. ¿Sale? Estas son las dos principales diferencias que vamos a encontrar entre bacterias y arqueas. No hay enlaces éster y puede haber organismos que presenten una monocapa, no una bicapa como membrana celular.
Va a tener esa membrana, ya sea bicapa o monocapa, la misma función, que es la permeabilidad selectiva, la entrada y salida de una forma dirigida de sustancias a la célula. Ahora viene otra particularidad de las bacterias, que las paredes celulares de las bacterias, de las arqueas, que sus paredes celulares no van a tener esa conformación clásica de las bacterias, que va a ser que estaban hechas sus paredes de peptidoglucanos, y aquí no. Aquí las paredes celulares de las arqueas van a tener una diversidad de composición química que va a estar entre la pseudomureína, los ácidos glucuriónicos y el ácido uriónico galactosamina. Aquí vamos a dejar de fuera a los peptidoglucanos. Nuestros organismos sí van a poseer pared, no como los micoplasmas, pero esta pared va a estar hecha de estas sustancias que están siendo enlistadas acá y no de peptidoglucanos como en las bacterias. Vamos a ver que igualmente la función va a ser la misma. La función de la pared, que es la de protección, la de dar estructura a la célula, y en un tercer lugar también dejar entrar o salir algunas sustancias, se va a mantener. Solamente la composición química de estos organismos es la que va a variar. Ahora, nosotros vamos a tener otra diferencia que va a ser el arreglo de las paredes. Cómo esta pseudomureína, estos ácidos, van a estarse endosando para formar la pared de una arquea. Si ustedes observan en esta imagen, es una fotografía, una microfotografía electrónica de barrido. Ustedes, aquí tenemos a nuestro bicho, se le observan 3 flagelos y ven aquí donde está, es como planito, y en esto, no sé si ustedes lo alcanzan a observar, de hecho mi computadora tiene muy baja fidelidad, yo creo que ustedes igual y hasta lo ven mejor, que es como si tuvieran la estructura de un panal. ¿Mande? Como una red, ¿no? Ah, bueno, así como un panal. Pues. Ajá, como una red, perfectamente, así, con esta textura. Y esta textura, esta forma de arreglo de las paredes celulares, se le denomina arreglo semicristalino, y ustedes lo pueden encontrar como capa S. Vamos a ver que esto es un carácter que las arqueas poseen, pero hay algunas, solo algunas bacterias gram positivas que llegan a presentar un arreglo semicristalino de su pared. ¿Cuál sería la diferencia? ¿De qué está hecho? De una bacteria sería un semicristalino de peptidoglucanos, mientras que el arreglo semicristalino de las arqueas es de paredes hechas de pseudomureína, ácidos glucuriónicos, galactosamina. Esa es la diferencia. Ojo, como les digo, sí se ha llegado a observar que algunas gram positivas presentan un arreglo semicristalino de la pared celular, pero no está hecho de estos tres compuestos que están enlistados aquí. Ahora, esto, bueno, también una cosa que se me pasaba a decirles, ustedes si buscan bibliografía al respecto de estos organismos, lo pueden, si la bibliografía es muy reciente, las van a encontrar como dominio arquea, ya como un grupo tal cual. Pero si ustedes se van a algo más viejito, pueden encontrarlos como proteobacterias o como arqueobacterias. ¿Sale? Pero vamos a estar en la mente de que arqueobacterias y arqueas son lo mismo, nada más que no se sabía todo lo que se encontró después en el aspecto filogenético de que pertenecen a un dominio diferente.
¿cuál es la función? Bueno, creo que ya más o menos lo había comentado. No sé si recuerden cuál es la función de este arreglo semicristalino, de formar estas redecitas, de formar esto como si fuese panales. Yo creo que darle soporte, ¿no? Ajá, darle soporte. Aquí vamos a tener, nosotros están armando un domo. Si esto fuera totalmente una esfera y no tuviera todas estas aristas, todos estos ángulos que cada triángulo va a formar, el peso se modifica. Cuando nosotros aumentamos una arista así, vamos a distribuir mejor el peso en cierta área. De esto van a beneficiarse las arqueas. Si estamos hablando que la pared celular va a ser una especie de estructura que le va a brindar rigidez y protección a nuestra célula y luego le aumentamos que también estábamos comentando que estos organismos viven en lugares bastante complejos, esto va a ser un carácter adaptativo que le va a ayudar a que la célula, por ejemplo, controle y contrarreste el efecto osmótico. Este arreglo semicristalino le ayuda a que la célula no colapse por la cantidad de sal, por la cantidad de frío, por la cantidad de temperatura, va a ayudarle a la célula a volverse más resistente. Por eso cuando yo les comento, trato siempre de decir que no es que estos bichos soporten, así como un gran peso o algo muy dificultoso, estas condiciones, no, están hechos para soportar esas condiciones. Están allí porque todas sus características adaptativas les permiten estar en este tipo de hábitats donde cualquier otro organismo colapsaría. También vamos a ver que esta capa semicristalina se le puede denominar como capa S y también la pueden encontrar como capa paracristalina. Ambas formas de decirles vamos a estar hablando, digo, de esas tres formas de llamarla, vamos a estar hablando de exactamente lo mismo. Aquí nos dice que esta capa va a ser una estructura resultante de un ensamblaje de proteínas y glucoproteínas que pueden estar siguiendo distintas simetrías. Puede ser hexagonal, cuadrangular, puede ser una simetría binaria. En esta imagen de aquí abajo, en la parte inferior derecha de la diapositiva, se observa mucho más claro que en la imagen, en la microfotografía, donde tenemos esta formación de estos minidomos. Esta capa cristalina, este es de Aquaspirillum serpens, se ve claramente cómo esta capa S tiene un arreglo semicristalino. Aquí yo casi podría decir que es pentagonal, pero si la amplío más se blurea y ya no se nota. Y esta es otra que es Deinococcus radiodurans, que en esta no se alcanza a ver tan claro, pero la puse precisamente para que ustedes vean. Esto es muy complejo de identificar. Yo las primeras veces que estaba buscando hace 3 años, cuando empecé a dar esta clase, buscaba imágenes y yo decía, yo sí he visto esto, lo he pensado que es basura en el microscopio y ya tengo más de 15 años de estar observando al microscopio constantemente. Son organismos que pueden presentar este tipo de estructuras que son muy raras en la naturaleza. Los triángulos, los hexágonos, los rectángulos, son organismos bastante peculiares que pueden presentar este tipo. Vamos a ver que también vamos a encontrar, como en esta primera imagen, bacilos o formas como cocos, también van a estar presentes dentro del grupo Arquea,
pero vamos a tener, por ejemplo, esta imagen donde estoy pasando el cursor de este recuadro de varias imágenes, estoy pasándolo en el superior derecho, donde quizás si se habían visto, mucha gente también pensaba que era basura, ¿no? Basurita en tu muestra, porque estamos acostumbrados a ver organismos como estos, cocos, bacilos, algo que se parece más, algo que está vivo. Cuando nosotros empezamos a observar este tipo de simetrías, son bastante poco comunes en la naturaleza. No hay animales triangulares, no hay animales pentagonales, no hay plantas cuadraditas. Tienen, gracias a este arreglo semicristalino, la capacidad de presentar este tipo de morfologías. Las funciones, bueno, ya habíamos dicho, tamiz molecular, es que quiere decir que deja entrar o salir cosas a la célula de protección, es la verdadera pared de las arqueas, va a ayudarnos a evitar la lisis osmótica y a retener proteínas cerca de la superficie de estos organismos. ¿Dónde van a vivir? Ya ahorita hablamos que se solían estar siempre relacionando con lugares muy agrestes, con lugares que conocemos como hábitats extremos. Pero ahora con el avance de la tecnología se sabe que, por ejemplo, en el mar es donde se está suponiendo que existe la mayor diversidad de arqueas. Tenemos arqueas en nuestros intestinos. Allí podría ser también denominado como una zona bastante extrema para vivir debido a los cambios, bueno, no a los cambios, debido al pH tan ácido que estamos nosotros manejando en el sistema digestivo o la generación de metano que se da en nuestros intestinos, que bueno, pues todos sabemos, nos echamos gases y esos gases son producto de la descomposición de los alimentos, de bacterias y de arqueas que están en nuestra biota intestinal. Dice, pueden vivir en muchos hábitats. Inicialmente, las arqueas eran consideradas todas extremófilas, vivían en ambientes hostiles como aguas termales, lagos salados, ambientes ácidos o muy alcalinos. Como les comentaba, ahora ya se sabe que viven en un montón de distintos hábitats, pero por mucho tiempo se estuvieron y hasta la fecha se están confundiendo algunos con bacterias, porque si nosotros vemos al microscopio, si se alcanzara a ver la capa S, que no se alcanza a ver a un microscopio óptico, podríamos suponer que es, pero no, a veces pasa como basura y si son en forma de cocos o de bacilos, pues es prácticamente imposible separar hasta que haces haces un cultivo y luego haces una secuencia genética de estos bichos para saber si sí son o no son arqueas. Lo cual, la verdad, al menos en este caso, en todas las otras unidades, pues era como que, ay, es que esto lo veíamos en el laboratorio. No tenemos siquiera muestras de arqueas. No hay una persona en México especialista en arqueas. Si ustedes quieren ser pioneros en algo, el grupo de las arqueas es un oasis desconocido aún. Dentro de este grupo es donde más se encuentran nuevas especies cada vez, ya que se tienen las herramientas para saber que en realidad son arqueas y no bacterias. En océanos, pantanos y en el colon de humanos. Bueno, luego nos vamos con la sistemática. La sistemática de estos organismos ha ido y venido muy fuerte. Desde un principio les digo que estaban dentro del grupo Monera. Ya estamos hablando de Margulis, donde hablábamos de arqueobacterias. Luego pasa a ser solo arqueobacterias y ya después
ADL nos dice, no, es que estos organismos son precisamente otro dominio aparte. Han ido modificándose la sistemática de estos bichos. Como les decía, en el pasado fueron clasificadas como bacterias. El nombre que se utilizaba era el de arqueobacterias. Y ya sabemos que la historia evolutiva de las arqueas ha sido diferente al de las bacterias. Aquí tenemos algunos árboles filogenéticos donde ya aquí estos por dominios, dominio bacteria, dominio arquea, dominio eucaria. En este árbol, por ejemplo, nada más nos están separando dos filums de las arqueas, que es la crenarqueota y la euriarqueota. Acá en este otro árbol ya nos están poniendo crenarqueota, nanoarqueota y euriarqueota. Y muy probablemente dentro de algunos años esto cambie. ¿Por qué? Porque se sigan investigando a estos organismos y se sigan investigando modificaciones. Y esta imagen está extraída del Madigan. El Madigan está basada en ADL y es la más aceptada hasta ahorita. En nuestro grupo Arquea vamos a tener crenarqueota, los niños jugando, crenarqueota, euriarqueota y corarqueota. Van a ser los tres filums principales que hasta ahorita son los aceptados científicamente por la comunidad de arqueas. Y son estos tres, los euriarqueota, crenarqueota y corarqueota. Van a tener también nombres comunes por los cuales se les identifica que dentro de los de euriarqueota vamos a tener dos principales grupos que van a ser los metanógenos y los halófilos extremos. Ahorita vamos a ir desmenuzando qué significa esto de ser metanógeno o halófilo o hipertermófilo. Vamos a tener el segundo grupo que van a ser conocidos como los crenarqueota y se les conoce como hipertermófilos. Luego, el tercero, corarqueota, organismos que han sido encontrados en la Antártida que se han adaptado perfectamente a los fríos extremos. Estos van a ser los tres grandes filas que vamos a encontrar para nuestros bichos. Como ya les he dicho en muchas, bueno, no, se los he dicho más a los de protistas, no se casen con la sistemática, porque la sistemática va a ser algo que está en constante evolución. Lo que ahorita es, mañana no y pasado no. Lo que en un momento era grupo bacteria, ahora ya se sabe que es bacteria y arquea y mañana quién sabe. Todo esto nada más es como tratar de estarnos un poco más apegados a lo más actual que va a estarnos reflejando mayor cantidad de hechos y punto. No es de que es que este dijo así y así tiene que ser. Esto es algo que está constantemente modificándose y así va a seguir. Vamos a empezar hablando del primer filum, que es el euriarqueota, donde vamos a encontrar a estos dos tipos de organismos que van a ser los halófilos extremos y los metanógenos. Sabemos o recordamos, porque creo que sí se ha mencionado un poquito, ¿qué significa esto de ser halófilo? ¿Viven en ambientes con gran cantidad de sal? Exactamente. Van a estar perfectamente adaptados para llevar su ciclo de vida en hábitats altamente salinos. Nada más debemos recordar una cosa, que cuando hablamos de sal, no siempre vamos a estar hablando de un cloruro de sodio como en el mar. Vamos a estar hablando de carbonatos, de nitratos, de sulfatos. N cantidad de sales pueden estar siendo las que le estén brindando esa salinidad a dicho hábitat.
¿Y alguien se imagina qué es esto? Bueno, no, sí, porque ya estuvieron con Marco. ¿Qué es esto de metanógenos? Para su metabolismo, no sé cómo decirlo, utiliza metano en lugar de oxígeno. Ese es un ejemplo, sí, claro. Y muchos de estos van a producir metano. No solo es que lo utilicen, sino que algunos lo producen. Perfecto. Entonces vamos a empezar los dentro del grupo Euryarchaeota. Vamos a iniciar con los halófilos extremos. Ustedes, como bien me dijeron, son organismos que están perfectamente adaptados a vivir en condiciones con salinidades que pueden ir hasta muy cercanas a la saturación. Vamos a ver que también se les conoce, pueden encontrar ustedes bibliografía y si la persona, aunque sean artículos, todavía encontré un artículo del 2020 o algo así, donde tenían halobacterias, son mal llamadas halobacterias, así se les consideraba anteriormente cuando no sabíamos que la filogenia nos arrojaba que tanto bacterias como arqueas estaban en dos dominios diferentes. Vamos a recordar eso nada más y si leemos halobacterias, que se nos venga a nuestra mente que estamos hablando de arqueas. En realidad, arqueas. Aquí tenemos estos géneros clave. ¿Qué significa esto de poner géneros clave? Normalmente cuando a ti te ponen un ejemplo de algún filum, de algún grupo, de alguna familia, etcétera, te dicen que este tal o cual son géneros clave, son los primeros géneros con los que se determina la diferencia, ya sea entre géneros, entre familias, entre grupos, o como aquí tenemos estos géneros que son Halobacterium, Halopherax y Natronobacterium. Este es un ejemplo, fíjense, a diferencia de cómo se observan nuestras arqueas aquí, este tipo de arqueas, estas especies de arqueas, también vamos a observar arqueas que son muy similares a las bacterias. Y esta es una imagen de microscopía clásica óptica. No alcanzaríamos a verle cómo está su pared celular, si tiene este arreglo semicristalino. Y fíjense, esta es otra morfología idéntica. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esta forma, chicos? La de bacilo, ¿no? Esto es un bacilo y va a haber arqueas que presenten la forma de cocos o de vibriones o de filamentos. Es un grupo diverso de organismos muy resistentes a elevadas salinidades y eso era lo que ya les había hablado, concentraciones de sales cercanas a la saturación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me puede explicar qué quiere decir esto de concentraciones cercanas a la saturación? Por si ahí alguien recuerda sus clases de química de la secu o de la prepa. Pues es cuando ya tiene demasiado producto, ¿no? Que ya ni siquiera, pues sí, ya es mucho el producto que se tiene y ya no se puede diluir. Ok, si va por ahí, si nosotros hiciéramos un agua de limón, va a llegar un punto donde nuestras moléculas de agua se pueden asociar perfectamente con ciertas sales. Sí, aunque suene contradictorio, de lo que está hecho el azúcar, sí es de glucosa, pero está en forma de sales, con las cuales se van a unir a las moléculas de agua. Y estas uniones que se generan van a tener un límite. Si nosotros estamos echándole azúcar y azúcar y azúcar y azúcar, va a llegar un punto en donde no podamos disolver más azúcar en ese volumen de agua, porque hay una capacidad de asociación de iones con el agua tope. Si nada más pueden unirse
con 5 moléculas de alguna sal, no se va a poder unir con más. Cuando nosotros llegamos a ese momento en donde este tipo de uniones ya no pueden darse más, es porque ya llegamos a la concentración de saturación, donde ya no puede disolverse más sal o más azúcar con el agua. Estos organismos pueden estar allí viviendo perfectamente. Y nosotros ya hemos estado viendo cuando hablamos desde membrana y también cuando hablamos de pared celular, que la ósmosis suele ser un problema, es uno de los principales problemas que nuestros organismos tienen que estar contrarrestando para o no perder toda su agua o no llenarse de agua. Así que si estamos en un lugar tan lleno de sal, es necesario tener ciertas adaptaciones para contrarrestar el efecto osmótico. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos una composición iónica de algunos ambientes. Tenemos 3 lugares, que es el Gran Salado, el Mar Muerto y el Lago Sun, donde aquí tenemos un montón de iones. Tenemos sulfato, tenemos potasio, tenemos magnesio, tenemos calcio, cloruro, etcétera. Y vemos acá las elevadísimas concentraciones. Normalmente uno de los iones más comunes en ambientes acuáticos va a ser el cloro. Y aquí, por ejemplo, en el Mar Muerto, estamos viendo esta cantidad enormísima del ion cloro que está. Y todos estos 3, de hecho por eso se llaman salado, por eso es el Mar Muerto, porque muy pocos organismos pueden estar presentes ahí, pero nuestras arqueas les gusta. Estas arqueas halófilas van a crecer perfectamente en salinas, en lagos salados o en hábitats salinos artificiales. Por ejemplo, las salinas pueden ser artificiales o pueden ser naturales. Una salina va a ser una zona amplia donde haya, imagínense que hay agua o llega la marea y se pierde la marea por la tarde y estas zonas se van llenando de agua y con la evaporación del sol se van dejando las sales acumuladas allí y el agua se evapora. Y luego otra vez viene más agua con más sales, vuelve a perderse el agua y la sal se va acumulando. Aquí tenemos, por ejemplo, este es el Gran Salado en Utah. Ustedes pueden observar en esta imagen, más bien díganme, ¿qué le observan de característico? Aquí está nuestro lago. ¿Qué hay de raro ahí? En los extremos, ¿no? El color rojo que está en las orillas. Acá, ajá, a ver qué por el color y qué las orillas explican. Estamos hablando de del Gran Salado en Utah, el que está en la parte superior. ¿Qué hay con las orillas o qué hay con el color rojo? ¿Serían las arqueas que viven ahí, quizá? Sí, bueno, sí viven ahí las arqueas, por eso les pongo la imagen. ¿No le notan nada raro a esta imagen, chicos, del lago? No sé si es lo que nos decía de que en la naturaleza no existen ese tipo de formas tan definidas y que aquí como que los lagos, los piquitos son muy, muy definidos. No va por ahí. Miren, vamos a observar otra vez este lago. ¿Qué hay aquí donde estoy pasando el cursor, chicos? Ah, profe, le iba a decir que no sé si era la imagen o yo, pero está como dividido el lago en 2 colores, ¿no? Eres tú que lo detectaste y la imagen, ambas cosas. Las partes blancas son de ese. Ah, ok. Sí, las partes blancas es donde se acumulan las sales. Ahora, no. Bueno. Esta línea que ven aquí
Díganme si sí observan la diferencia de color de la parte inferior del lago y la parte superior del lago. Según yo, sí se nota. Sí, Sí, se profesora. nota. ¿Esto qué quiere decir? En este lugar hay dos salinidades diferentes. Las masas de agua, por una diferencia de salinidad, no se mezclan. Acá, la parte superior va a ser más salina que la parte inferior. Y esto va a ser determinado por varias cosas. La principal y más importante son las escorrentías de las laderas, donde hay una mayor erosión en este lugar, donde va a arrastrar más sales aquí. Y genera esta diferencia de salinidad entre un lugar y el otro. Y así literal se ven, chicos, pareciera que están partidos como si fuera por una tijera, pero estas masas de agua por diferencia de salinidades no se mezclan y los colores se modifican también por la cantidad de sólidos disueltos en cada uno de los lados. Y a donde les gusta estar más a nuestras arqueas es en la parte superior del Gran Salado en Utah, porque en esta parte hay más sales y ellas crecen mucho mejor. En este otra imagen, que es el lago Amara en Egipto, ustedes, eso no sé si lo vean rojo o rosa, pero este color no está dado por las sales. Este color está dado por la cantidad de arqueas que viven en este lugar. Son tantos millones de ellas que convierten a su propio color la visualización del agua en totalidad. Aquí es, ay, miren qué sonsa soy. Aquí están las salinas que les decía que son estas extensiones donde estas son salinas seminaturales, las de acá. Aquí es cuando viene la marea alta, recubre las salinas y en la marea baja las deja al descubierto y se da el fenómeno de evaporación y las sales se quedan aquí y se cosechan. Estos retenes que tienen aquí es para que no se pierdan o no se deslave la cantidad de sal que hay cada marea. Y en este otro caso, estas son totalmente artificiales, donde se desvía agua salina, para que se quede en estas amplias zonas y otra vez yo sigo con la evapotranspiración, eso es de las plantas. Con la evaporación se pierde solamente el agua y las sales se van acumulando. Y aquí hay montones de arqueas. De hecho, nosotros si hemos comido sal de grano, sal de mar, normalmente ya también nos hemos comido restos de arqueas. En la sal yodada ya no, la sal yodada elimina muchos de los microorganismos que están ahí, pero ojo, no les recomiendo comer sal yodada porque el yodo suele ser tóxico y si lo estamos consumiendo constantemente durante toda nuestra vida nos puede dar problemas. Así que hashtag coman sal de mar. Ok. Entonces, estamos aquí. ¿Cómo le van a hacer nuestros bichos para evitar la lisis osmótica? Ya sabemos que tienen su capa S, que es más fregona, es más poderosa, pero aún así van a tener que estar en lugares donde hay estas cantidades de sales, casi llegando a la saturación. Entonces, ¿qué creen que deban tener o qué creen que deba hacer la arquea para evitar sucumbir a las presiones osmóticas?
¿No fueron las características que mencionó anteriormente, Pufa, de su pared celular? Sí, por eso les digo, dejándolo a un lado, eso les ayuda, claro que sí les ayuda. A ver, acá en el chat me ponen, podría ser que tenga lipoproteínas. Sí tiene lipoproteínas, pero no va por ahí. Sí, afuera hay tanta sal que mi lógica osmótica me dice que tengo que equilibrar el medio y voy a intentar diluir y perdería toda mi agua. Tendría que estar sacando toda mi agua para intentar equilibrar la concentración de sales interna con la externa. Eso me causaría la muerte. Si hay muchas sales afuera y la lógica de la ósmosis es yo saco el agua porque hay mucha sal afuera, ¿qué cosa haría para evitar ya no sacar agua? ¿Cuál sería mi plan? Porque acordémonos que siempre estamos intentando equilibrar el interior con el exterior. ¿No podría ser eso de que usted mencionó que también usan las sales? O sea, de que las... Ajá. ¿Cómo? Bueno, no me quedó tan claro, pero supongo que de alguna manera en su metabolismo. Va por ahí. Sí, yo creo que sí, nada más que falta como la explicación. Claro, si yo estoy en un lugar donde hay un titipuchal de sal y mi lógica osmótica me hace perder agua, pero yo no debo perder agua, porque si pierdo agua me muero. ¿Qué es lo que hago entonces? Ingreso un montón de sal. Eso no lo pueden hacer la mayoría de los organismos. Nuestras células van a estar obedeciendo a la ósmosis que está contrarrestada por la pared celular y demás, pero aún así seguimos obedeciendo a eso. Si nos metemos en el agua de mar, nuestras manitas se nos hacen chupaditas. Si metemos una uva peladita en agua con mucha sal, vamos a ver cómo se va contrayendo porque va sacando agua esa uva. Nosotros no podemos incorporar sal a nuestra célula, no tenemos esa capacidad de hacerlo a los niveles que lo pueden hacer las arqueas. Entonces, como no quieren perder agua, nadie quiere perder agua, ninguna célula de ningún organismo quiere perder agua. ¿Qué pasa? Pues no, como si intento equilibrar estas concentraciones brutales de sal, pues ¿qué hago mejor? Ingreso un montón de sal para intentar equilibrar la concentración interna con la externa y que me dejen en paz mi cantidad de agua para yo seguir haciendo mis procesos metabólicos. Mande, Arturo. Profesora, ¿y eso tiene alguna relación con el hecho de que las arqueas se ubiquen principalmente en la superficie? O sea, me refiero que si su posición también les beneficia a esa regulación osmótica. No, vamos a ver que la posición, al menos quizá aquí se quedó como esto de que están en la superficie. En este caso están en la superficie porque son salinas que son poco profundas. Igual, este lago Amara en Egipto es poco profundo, pero hay arqueas que están en el mar en cualquier parte de la columna de agua. La posición no les beneficia o no les perjudica. Si nuestro lago aquí está esta imagen que les pasaba acá, aquí nuestro lago está estratificado. Les beneficia a las arqueas estar en la zona más salada porque eso es lo que pueden hacer. Para eso están hechas. Sus adaptaciones, sus herramientas funcionan acá, pero no tiene tanto que ver con la superficie o que estén en zonas superficiales. Normalmente las masas de agua van a tener la misma concentración de sales, porque si las masas de agua tienen distinta concentración de sales,
va a convertirse en distinta densidad y va a haber una separación de masas de agua. Nuestros bichos no se ven beneficiados o perjudicados por estar en la superficie o por estar en un área más profunda. Profesora, sí, pero sí podría equilibrar la misma concentración de sales. Ah, exacto, si nosotros, bueno, aquí me mandan un mensaje directo y alguien me dice que cómo es posible, bueno, dice, profesora, pero sí podría equilibrar la misma concentración de sales que la del exterior. Otra pregunta que me ponen aquí, ¿no sería demasiado? Demasiado para nuestras células, no para las de ellos. Ellos tienen la capacidad de prácticamente igualar la concentración y es más, de aumentarla. Aquí nos dice, incorporan a la célula enormes cantidades de solutos para equilibrar la presión osmótica. Potasio principalmente, porque no son tarugas, no van a meter cualquier sal que les pueda dañar. El potasio en nuestras células, tanto en las de eucariontes como en las de procariontes, hay algo muy necesario que es la bomba de sodio-potasio para la generación de energía. Entonces, lo que yo voy a meter es algo que me sirva. Siguen siendo sales. Porque a la ósmosis no le importa si es cloruro o si es sodio o si es potasio. La ósmosis va a ser un efecto a través de una membrana para intentar equilibrar las concentraciones, pero nuestra célula, nuestra bacteria, la evolución la ha llevado a ¿qué? ¿Qué es lo que va a incorporar? Potasio. Potasio que le va a servir para la generación de energía y llevar a cabo su metabolismo. Potasio principalmente siendo la concentración celular en ocasiones varias veces mayor al medio circundante. O sea, todavía puede haber momentos en donde tenga más sales que el exterior. Y todo esto con la función de no ganar ni perder agua. Simple y sencillamente tener el agua que necesitas. ¿Cómo voy a contrarrestar a la ósmosis? Metiendo sales, sacando sales y con la ayuda de mi pared, que ya sabemos, y de mi membrana, que ya sabemos que van a dejar entrar o salir cosas muy particulares. No todo. Hay otras características importantes de este grupo. Ajá, acá nos ponen, podría ser que las arqueas estén más cercanas a sustratos, tuvieran mayor éxito al equilibrar la presión osmótica, porque la sal se sedimentaría en el sustrato. A ver, déjenme entenderlo otra vez. Que las arqueas que estén más cercanas a sustratos tuvieran mayor éxito a equilibrar. Ok. Sí, ya sé a lo que te refieres, ya creo entender a lo que te refieres tu mensaje. Sí, efectivamente, sí. El problema es la ósmosis, pues mientras más solutos estén en un lugar con más solutos, pues pueden incorporarlo. Problema sería, por ejemplo, un lugar que nada más tuviera sales de un tipo que no le sirvieran a la arquea, pues no podría estar ahí, ¿no? A ver, ok. Características de estos halófilos extremos, pues se pueden teñir en tinción de Gram y van a reaccionar de una forma Gram positiva. Es nada más como una característica. Su reproducción va a ser por fisión binaria. Ya hemos hablado de esto, es una bipartición. Jamás van a formar estructuras de resistencia. A diferencia de algunas bacterias que sí lo hacen, nuestras arqueas halófilas no son capaces de formar estructuras de resistencia. En su mayoría no son organismos móviles y una característica también muy importante es que van a ser aerobias estrictas. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos, alguien que me diga qué es esto de aerobio estricto. Que solamente esté presente en el aire. ¿Va por ahí? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero un poco mejor? Si no le faltaba que se desarrollen lugares donde hay oxígeno. Ándale.
exacto, y esto de estrictos es que solamente van a poder vivir en lugares con presencia de oxígeno. Si dijera ahí aerobias facultativas, pues es que en algún momento pueden llegar a estar en lugares que no haya oxígeno. Pero al decir estricto, es que nada más pueden desarrollarse en lugares, en hábitats donde el oxígeno esté presente. Ay, cámbiate. Ahora nos vamos con las metanógenas. Estas metanógenas han sido de las que son un poco más estudiadas. ¿Y cuál es la razón? Porque van a estar bastante relacionadas con procesos industriales de alimento. Ahorita vamos para allá. Son de los organismos que más conocimiento se tiene dentro de las arqueas. De hecho, ya veremos que hay un grupo que se conoce una especie y nada más se ha encontrado en un solo lado. Dentro de estos metanógenos vamos a tener estos géneros clave que va a ser Methanobacterium, Metanococcus y Metanosarcina. ¿Qué es por qué son metanógenas? Porque en su metabolismo tienen la capacidad, como resultado de su metabolismo, generan metano. Y gracias a esto es que se les considera como organismos metanógenos. Al proceso de generar metano se le llama metanogénesis, así que nuestras arqueas metanógenas son capaces de llevar a cabo metanogénesis. En esta imagen de aquí abajo tenemos a esta especie es la especie de Methanobacterium ruminantium, ¿en dónde creen que vivan, chicos? El nombre por ahí nos anda diciendo, el nombre de la especie. ¿A qué le suena la segunda palabra? Ruminantium. Aquí, a ver el chat. Acá nos pone a rumiantes en el rumen de las vacas. Perfecto. Justamente este Methanobacterium ruminantium ha sido muy estudiado porque su crecimiento descontrolado causa problemas en la industria cárnica. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, les digo que es de los, perdón, profesora, pero ¿qué no los organismos metanógenos son anaerobios estrictos? Sí, son anaerobios. Viven en el rumen de nuestros bichos. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Aquí tenemos un rumiante, una vaca. Estos organismos viven dentro del rumen de este organismo, que su alimento principal es las pasturas verdes. Si estas vacas son alimentadas con pasturas verdes, la biota se mantiene en equilibrio. Pero ¿qué pasa? Si nosotros alimentamos a este organismo de esa forma, hay dos requerimientos. Una enorme cantidad de terreno de pastoreo y la otra que es la más importante para la industria, la tardanza en la obtención de un producto de una talla comercial. Entonces, ¿qué pasa? Agarran y les dan de comer maíz. ¿Por qué? Porque el maíz las va a hacer crecer más rápido, tener una mayor cantidad de grasa y alcanzar tallas mayores en un menor tiempo. Y no necesito grandes extensiones para que estén pastando. Ya agarro y yo ya le doy mi pellet con maíz. Pero ¿qué pasa? A estas bacterias metanógenas les parece
perfecto, se pierde el equilibrio en la biota intestinal de estos bichos y empiezan a generar cantidades de metano insostenibles para un animal. Empiezan a tener cólicos, la carne ya no es de la misma calidad. Estos bichos se van inflando como globos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues hacer lo que se denomina fístula rumial. Aquí tenemos una fístula rumial donde vamos a ayudarle, si es que eso se puede decir en estas cosas, a la industria, vamos a ayudarle a la industria para que saquemos ese gas por aquí y no se nos inflen estos organismos. También en empresas productoras de metano, pues se utiliza las arqueas. Así que esta es una, y yo creo que independientemente si alguno ha comido o habrá quien no, a estos bichos y esa carne que comemos, pues es producto precisamente de un crecimiento acelerado. Debido a ello, y estas fístulas sirven para sacar el gas metano que existe en estos bichos. Pero sí son ahorita aquí ya anaerobios estrictos. Precisamente están dentro del rumen de las vacas. Ahora, otro ejemplo, esta anécdota me gusta contarla. Yo cuando era más pequeña que ustedes, en sus momentos íbamos en la preparatoria. A ver, aquí hay un mensaje en el chat, espérenme. Pues sí, Uriel nos pone aquí que si la fístula es una válvula de alivio. Sí, esa es la función. Digamos que es una válvula de presión nada más, porque no sé si de alivio. Veníamos, bueno, es que a ustedes ya no les tocaron, pero antes a las pedas les llamábamos convivios. Veníamos de un convivio, ya veníamos con bastantes pulques encima. Yo soy de un pueblo que se llama Tlazala y veníamos caminando, llevamos para nuestras casas, llevamos como 4 amigos y entonces vimos bolas de fuego salir de algo que de un lugar donde nosotros lo conocíamos como los lavaderos. Todos nos volteamos a ver, no, y así como que siempre todos muy agnósticos y no creíamos en esas cosas y demás, nos volteamos a ver y fue como, ¿todos vieron lo que acabamos de ver? Sí, y se quedó como que estamos pedos y vimos algo extraño, ¿no? Ya nadie dijo nada, hasta que llegué a la escuela, a la universidad y por alguna razón llegó a mí lo de los fuegos fatuos. En ese pantano, porque ese ya después hilé, todas esas zonas de lavaderos eran pantanos que fueron siendo cada vez intentando ser una zona para vivir la gente, empezó a intentar a poner sus casas, pero el terreno era muy, 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 muy inestable y se dejó abandonado allí. ¿Y qué pasaba? En los pantanos hay una gran cantidad de material orgánico descomponiéndose, que va quedando en sustratos sepultados. Y en esos sustratos sepultados, pues crecían arqueas metanógenas que van a generar ¿qué? Metano. Entonces, cuando esta cantidad de gases se acumula, se genera como una olla de presión y como están los sustratos tan limosos, no salen hasta que de plano ya esta burbuja que se está formando abajo del suelo de metano tiene que salir por algún lado. Entonces sale con una cantidad de fuerza impresionante y al entrar en contacto con el oxígeno incandesce. Y claro, pues son las bolas de fuego saliendo del pantano. Son las brujas que en mi pueblo todos dicen, ay, es que en los lavaderos se aparecen las brujas. Pues claro, metano saliendo a la superficie, incandesciendo y formando. Ay, no me he conectado la compu.
incandesciendo y formando bolas de fuego. Esa es la razón también de los fuegos fatuos. Cerrar. Van a ser estos organismos metanógenos, anaerobios estrictos, y van a tener una sustancia muy específica solamente de los organismos metanógenos, que es una proteína llamada metacondroitina, que va a formar parte de sus paredes celulares. Así que ya tienen también otra razón de cuando digan, ay, es que en tal pueblo hay brujas y se ven como bolas de fuego, ya saben qué son. Ya se pueden ver muy nice explicando cuál es el motivo de esas bolas de fuego que salen del suelo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profa, por ahora no. A ver, acá hay un chat. Todo bien. Bien. Ahora vamos a pasar al siguiente filum, que es el Crenarchaeota, donde vamos a tener, así como acá teníamos a los halófilos extremos y a los metanógenos, en el filum Crenarchaeota vamos a tener a los hipertermófilos y a los psicrófilos. ¿A qué hacemos referencia con un término y con el otro? ¿Alguien sabrá? Me imagino que los hipertermófilos son aquellos que resisten temperaturas muy altas, pero los psicrófilos no sé. Lo contrario, temperaturas muy bajas. Perfecto, gracias. Estos organismos van a tener las características de que viven en los extremos térmicos, ya sea, por ejemplo, aquí hay unas ventilas hidrotermales o en geysers o en lagos muy cerca de volcanes activos, que pueden estar presentes en ambos extremos térmicos, agua hirviendo o hielos perpetuos, y ahí podemos estar encontrando a nuestros organismos. En este lado, aquí arriba, en esta ventila hidrotermal, pues tendríamos a los hipertermófilos y en la siguiente imagen tendríamos a los psicrófilos. Vamos a ver que también pueden estar colonizando lugares con una acidez muy baja. Pueden estar perfectamente desde un pH neutro, entre un 7 o algo básico, pero también pueden estar llegando a vivir en lugares con pHs menores a una unidad, a lugares muy ácidos. Vamos a tener aquí a estos géneros dentro de los crenarchaeotas hipertermófilos. Vamos a tener al grupo de sulfolobales y al grupo de termoproteales. Aquí vamos a tener estos géneros clave, sulfolobus. Aquí es muy claro, lo pusieron así por los lóbulos, que son claramente visibles en la conformación de este organismo. Aquí tenemos a Acidianus, podría parecer tal cual un coco, y tenemos a Thermoproteus. Pueden estar nuestros bichos presentes en hábitats volcánicos, como les había dicho, comunes en sulfataras, que aquí en las sulfataras, aparte de ser condiciones elevadísimas de temperatura, también son condiciones elevadísimas de salinidad. Entonces, no solo hay organismos que soportan ya sea una o la otra, sino que ambas adversidades no representan para él ningún problema. En manantiales calientes, ventilas hidrotermales, pueden soportar hasta los 100 grados centígrados, por eso es que pueden estar viviendo en lugares en ebullición. También son comunes en fábricas. Vamos a ver que en el caso, mi esposo me explicaba, él trabajaba en una empresa
haciendo publicidad y ellos hacían plásticos y le dieron por ahí la... Yo le decía, bueno, es que nunca pagan las máquinas y me decía que no, porque era más costoso empezar a hacer una producción con una máquina apagada en lo que jala, en lo que se calienta, etcétera, a mantenerla todo el tiempo funcionando. Pero eso, ¿qué va a pasar? Pues como muchas de las máquinas con sus procedimientos, la temperatura aumenta. ¿Y qué es lo que hacen? Como es más caro apagar y reiniciar la producción, es enfriar constantemente las bobinas o las turbinas o dependiendo de lo que tenga la fábrica con agua. Entonces están enfriando constantemente con agua esta maquinaria y esa agua caliente, pues en muchas ocasiones va a dar, teóricamente tiene que tener un área de subsuelo bien estructurada con todos los requerimientos necesarios para la depositación de esa agua que está contaminada. El calor también es un contaminante en un lugar hasta que se enfríe y ya hacia donde la vayan a descargar. En nuestro país hay muchos lugares donde eso no sucede, pero bueno. O en el caso de las centrales geotérmicas. Aquí tenemos en esta imagen también una central geotérmica, su función va a ser la de generar energía, pero se necesita un constante enfriamiento de las turbinas y esa agua va a una, ¿cómo le llaman? Cápsula. Se me fue el nombre. Va a una zona, aquí está esta cámara de vapor, exacto. Va a esta cámara de vapor donde el agua caliente o el vapor de agua que se está generando por el enfriamiento de esas turbinas va a ser desechada y ahí se enfría y ya, ¿no? En estos lugares también se pueden encontrar y se han encontrado arqueas. Dice, los que viven en hábitats sulfurosos metabolizan el azufre para su supervivencia, como los que viven en las sulfataras. Ahora vamos con dentro de este mismo filum, con los sulfolobales. Ellos van a ser anaerobios facultativos. Ahora sí, ¿qué quiere decir? Estos bichos, su preferencia son lugares sin oxígeno, pero si hay oxígeno, pueden sobrevivir porque son facultativos. Los estrictos se mueren. Si hay oxígeno, dice. De formas más o menos esféricas, presentan lóbulos bien marcados, suelen adherirse a cristales de azufre y suelen presentarse en lugares que pueden ir desde los 2 hasta las 7 unidades de pH. Tenemos a las termoproteales, que ellas van a ser anaerobias estrictas, a excepción de Pyrobaculum, y el pH en el que pueden desarrollarse correctamente va entre 4 y 6 unidades de pH. Aquí vamos a tener a los crenarquiotas cicrófilos, son planctónicos, o sea que estamos hablando de organismos que viven en columnas de agua. Principalmente son marinos, se viven en mares fríos de pocos nutrientes, se han encontrado en aguas antárticas y su fisiología no ha sido estudiada a detalle. Aquí vemos claramente la capa S. ¿Ven este arreglo semicristalino de la pared? Aquí está formando hexágonos. Ahora nos vamos con el filum Corarqueota. Estas tiritas aquí donde estoy pasando mi cursor son los bichos. De hecho, ni siquiera son como bacilos. En este caso son como
Los linguini, no, a ver, ¿quién me dice, por favor? Siempre se me va. ¿Cómo se llama la pasta esta que es como un espagueti aplastadito? ¿Planito? Los fettuccinis. Ándale, exactamente. Son como fettuccini, no tienen una forma esférica como lo tiene, bueno, una tridimensionalidad esférica como la tiene un bacilo. Son planitos como el fettuccini. Aquí están, son estos, los Corarcheota. Y estos son los organismos dentro de las arqueas con menos estudios realizados. Nada más se ha encontrado a este tipo de bichos en este estanque. Está divino, es un estanque denominado de obsidiana en Estados Unidos, en Yellowstone. Y esto que le brinda este color amarillento o naranjoso, no sé cómo lo estén viendo ustedes, son las arqueas que viven en este lugar, estas Corarcheota. Hay muy pocos estudios acerca de ellos, nada más se han encontrado en este lugar, pero también no es que haya mucha gente buscando arqueas. La dificultad, como les dije, de colecta va a ser bastante elevada para cualquiera de nuestros bichos. Por ejemplo, si estamos hablando que queremos colectar algo que sea anaerobio, pues tenemos que tener toda la infraestructura para mantener a este organismo con esta característica. No es que yo agarre y lo saque y se te muere. ¿Por qué? Porque son estrictas las condiciones en las que viven. O la otra es que sus características son muy particulares. Están acostumbrados y viven perfectamente a vivir en zonas muy salinas, donde si nosotros queremos estudiarlo, normalmente todo lo que estudia es microscópico. Si quieres saber sus características metabólicas o cosas por el estilo, tienes que hacer cultivos de estos bichos y tienes que igualar las condiciones en las que viven para que estos organismos crezcan y tú puedas hacer lo que necesites hacer con ellos. Y si estamos planteándonos que son bastante complejas las situaciones, los hábitats en los que viven, es muy complejo también encontrar y tener la infraestructura para estudiarlos. Yo en el Classroom, la clase pasada, me confundí, pensé que me tocaba con ustedes y no me tocaba, ya les subí el artículo de todas formas al Classroom, donde si quieren abarcar un poquito más, conocer un poquito más de arqueas, pues échenle un ojillo. Es un artículo de arqueas que hacen digestión de distintas sustancias para, si les gusta ampliar un poco más lo que hemos estado hablando aquí. Básicamente esta unidad, les decía, es muy cortita. Por la escasa cantidad de información que se tiene de este dominio arquea, pero pues con ese articulito ojalá les interese y lo chequen. Y con eso terminamos nuestra unidad. Vuelven con Marco Antonio y van a hablar sobre los dominios bacteria y regresan conmigo con virus. Esa sí ya es más larga, ya hay mucho que desmenuzar acerca de ellos. De ellos sí tenemos un montón de cosas estudiadas. Y pues díganme si no, nos mueven la economía, la salud y demás. Y esa es una de las razones fundamentales por la que un organismo vivo tenga más estudios o no, es que tanto impactan en nuestra vida y pues estamos teniendo clases a distancia gracias a uno. Así que ya quieres ver virus. Sí. Wow, está bueno. Muy, muy, muy bien. ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿O preguntar? ¿O algo? Listo, pues entonces, el siguiente jueves regresan con Marco y cierran conmigo y fue un gusto volverlos a ver, aunque sea así de rapidito. Y nos vemos cuando Marco me avise.
Va que va. Gracias, profe. Cuídense mucho. Nos vemos. Se cuida. Cuídense. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Bye.